Buenos días, explicación del taller que había para la semana 9, correspondiente a la asignatura de aritmética para el grado séptimo. Mi nombre es Fabián Romero y en este taller vamos a desarrollar operaciones con números enteros. Básicamente nos vamos a centrar en el caso de la suma. Debemos recordar que trabajamos con proyectos de periodo, que el proyecto de periodo para este grado será que se puede hacer de forma individual o de forma grupal, pero virtualmente. Debe ser una herramienta totalmente funcional con elementos caseros, es decir, que se ejecutan las acciones de la herramienta, no solo que se vea como tal. En esta primera entrega se debe escribir qué herramienta se va a hacer. Para eso se debe hacer una consulta previa sobre qué es una herramienta y cómo se clasifican las herramientas. Hay muchos tipos de herramientas, no todas son para la construcción, entonces los invito a explorar qué es una herramienta y decidir qué herramienta van a hacer ustedes. Particularmente el tema que nos convoca a esta clase son los números enteros. Hay que recordar que el origen de los números negativos se retoma desde el año 628, cuando Brahmagupta, un matemático y astrónomo indio, consideró que los números negativos y el cero por primera vez en su obra Brahmatustra, a los que él llamaba las deudas y la nada. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XV, con el Renacimiento, cuando se usó plenamente la noción de número negativo como una cantidad inferior al cero. En la recta numérica, esto nos indica que tenemos números a la derecha del cero y números a la izquierda del cero. Hasta la primaria veníamos trabajando con números positivos, que están siempre a la derecha del cero, y ahora en secundaria debemos trabajar los números que se encuentran a la izquierda del cero, que son números negativos. Los números negativos se reconocen porque tienen un signo menos antes de él. Los números positivos no se les pone signo, pero se asume que son positivos cuando no tienen ningún signo antes de él. Los números negativos son utilizados en diferentes tipos de actividades, ya lo hemos explicado en clases. Para hablar la altura, cuando estamos por encima del nivel del mar son números positivos, cuando estamos por debajo del nivel del mar son números negativos. Cuando estamos hablando de temperatura, la temperatura bajo cero se indica con números negativos, las temperaturas mayores al cero se indican con números positivos. En la economía trabajamos números positivos para poseer una cantidad de dinero y números negativos para tener o poseer una deuda. Particularmente que debemos tener en cuenta al momento de sumar números enteros. Lo primero que debemos tener claro es que si vamos a sumar números enteros, el resultado va a ser un número entero. Ese número entero puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser el cero. Si los sumandos son del mismo signo, es decir, son números positivos todos o son números negativos todos, se suman los valores absolutos y el resultado se pone el signo común. Es decir, si estoy sumando números positivos, el resultado debe quedar positivo. Si estoy sumando números negativos, el resultado debe quedar negativo. En primaria hicimos muchas sumas con números positivos. Por ejemplo, 4 más 10 es igual a 14. 1000 más 2000 es igual a 3000. Esto que veníamos haciendo con números positivos lo debemos tener de igual manera claro para los números negativos. De esa manera, menos 100 menos 1 más menos 100, que también se puede escribir como menos 1 menos 100, es igual a menos 101. Si se fijan, simplemente sumamos y dejamos el valor negativo. Menos 4 más menos 2 es igual a menos 6. Menos 9 más menos 8, que se puede escribir como menos 9 menos 8, es igual a menos 17. Menos 30 menos 40 es igual a menos 70. Si los sumandos son de distintos signos, es decir, que uno es positivo y el otro es negativo, sin importar en qué orden, se restan sus valores absolutos y se deja el signo del que consideramos que es el número mayor, aparentemente. Tengamos en cuenta que los números positivos siempre son mayores a los números negativos. Decimos aparentemente y hablamos de valor absoluto en este sentido. Así, por ejemplo, si tengo 200
menos 80, el resultado es 120. Estas son las restas que veníamos haciendo hasta el momento, lo que llamamos restar en el proceso de primaria e introducción a la secundaria. Pero esto también se puede escribir como la suma de un número positivo con un número negativo, es decir, 200 más menos 80, que corresponde a lo mismo que decir 200 menos 80 es igual a 120. Pero no siempre van a estar en ese orden. Por ejemplo, puedo encontrar que el primer número es negativo, menos 50 más 100, que es igual a decir 100 más menos 50. Por lo tanto, si al inicio el número es negativo y se confunde, lo puede voltear para que se vea como una resta. Observamos que el resultado es 50 positivo, porque el número mayor, en valor absoluto, es el 100. Volvemos a intentarlo. Si tengo menos 500 más 200, esto se puede representar como 200 menos 500. Si recuerdan, en la primaria se nos dijo que no podíamos restar a un número mayor, no se le puede restar a un número menor. En este caso lo podemos hacer, pero teniendo en cuenta que el resultado es un número negativo. Otro ejemplo, menos 25 más 20. Se lo puedo escribir como 20 más menos 25, que es lo mismo que decir 20 menos 25. Es decir, a un número menor le voy a restar un número mayor. Por lo tanto, su resultado es un número negativo. No siempre van a ser simplemente dos números. En algunas ocasiones podemos encontrar grupos de números. Para ese caso, podemos simplemente agrupar antes de realizar las operaciones. Se sugiere agrupar todos los números positivos, agrupar todos los números negativos y hacer la suma de ellos, para finalmente terminar haciendo la diferencia entre estos dos valores. Así, por ejemplo, si tengo más 20, más 30 y menos 50, menos 10, puedo sumar los números positivos, que en este caso son 20 y 30, obteniendo 50, y sumar los números negativos, que en este caso son 50 y 10, menos 50 menos 10, para obtener menos 60. Como estoy restando a un número mayor un número menor, el resultado va a ser un número negativo, que sería menos 10. Pero no siempre van a estar ordenados como en este ejemplo. Puede suceder que estén intercalados, es decir, que aparezcan algunos positivos, luego unos negativos, luego otros positivos, y así sucesivamente. Pero el resultado sigue siendo lo mismo. Puedo agrupar los positivos, agrupar los negativos, sumarlos, que en este caso sería 20 más 30, 50, sumar los negativos, que es menos 10 menos 50, que sería menos 60, para finalmente restarlo. Como a un número mayor le estoy restando un número a un número menor le estoy restando un número mayor, el resultado va a ser negativo. Otro ejemplo. Tengo menos 1, más 4, menos 3, más 2, menos 5, menos 1, más 8, más 10. Primero, miro todos los positivos. En este caso empiezo con el 4, aunque no es necesario ponerle el signo de más antes, porque todo número que no tenga signo es positivo. Más 2, más 8, más 10, y luego empiezo agrupando los negativos, que en este caso sería menos 1, menos 3, menos 1, menos 5, menos 1. Sumo los números que son positivos, es decir, sumo 4 más 2 más 8 más 10, obteniendo 24. Sumo los números que son negativos,
En este caso sería menos 1, menos 3, menos 5, menos 1, obteniendo menos 10. Si a 24 le resto 10, me quedarían 14. Si se fijan, en este caso, el resultado no es negativo, porque a un número mayor le estoy restando uno que es menor. Espero que con esto podamos ir adelantando parte del taller. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que dos números son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado el cero. Es decir, que siempre que yo tenga un número sumado con su inverso, con su opuesto, el resultado va a ser 0. Así por ejemplo, menos 3 más 3 es 0, porque es lo mismo que decir 3 menos 3. 2 más menos 2 es igual a 0, porque es lo mismo que decir 2 menos 2. Menos 5 más 5 es igual a 0, porque es lo mismo que decir 5 menos 5. 7 menos 7 es igual a 0. También podemos recordar que dos números son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado el 0. Es decir, que si me dan un número, yo puedo saber cuál es su opuesto. Si el 5, el opuesto para el 5 sería menos 5. Si me dan menos 4, el opuesto para menos 4 habría de ser 4. El opuesto del número es igual al mismo número. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a un número le saco su opuesto del opuesto, voy a obtener el mismo número. Otra manera de decirlo: menos por menos da más. Es decir, una cantidad negativa de la negativa de esta va a dar positivo. Entonces, si tengo 4 y le hago dos veces su opuesto, es decir, menos 4, voy a obtener el mismo número, el mismo 4. Y lo que llamamos, en muchos casos, la ley de signos. Menos por menos da más. Pero de igual manera con los números negativos, si tengo menos 5, por ejemplo, voy a tener que si saco su opuesto menos del opuesto de ese número, obtendría como resultado menos 5. Otra forma de decirlo es que menos, como ya sabemos que menos y menos da más, aunque el signo de más no se pone, no se escribe, lo voy a escribir esta vez para explicarlo. Me va a quedar que menos por más es menos. De igual manera, si se hace con números positivos o negativos. De esta manera nos quedan definidas la ley de signos. Debemos tener mucho cuidado con la ley de signos y el signo que tenga un número. En muchas ocasiones el estudiante hace el ejercicio y se equivoca en el signo y se disgusta cuando le ponen mala nota. Pero ¿realmente usted cree que el signo no importa? Si usted le pide a un conductor que le fíe, un conductor de bus, ¿qué cara cree que le va a hacer? Si el signo no importara, sería exactamente lo mismo decirle al conductor que le fiera el pasaje que pagar. Lo mismo pasa en una tienda. Si usted va a una tienda y pide que le fíen, no es lo mismo a que usted lleve su plata para pagar lo que va a comprar. Entonces, el signo sí importa mucho. Aquí encontramos algunos ejemplos de los procesos que se deben hacer para resolver los ejercicios. Ya lo hemos explicado con ejemplos anteriores, entonces simplemente son otros ejemplos. Ya hablamos de los polinomios aritméticos, ya hablamos de que no siempre van a haber dos, que pueden aparecer muchos más números. Entonces, recordamos los pasos. 1. Se suman los números que llevan el mismo signo, es decir, todos los que sean positivos, y se suman todos los que sean negativos. Y finalmente, se resta el positivo, el negativo. De esta manera podremos ver claramente si el resultado ha de ser positivo o ha de ser negativo, teniendo en cuenta si se resta un número mayor a un número menor o viceversa. Otro tema que debemos aplicar es el uso de los paréntesis. En muchas ocasiones los polinomios aritméticos se encuentran utilizados o separados por signos de agrupación. Estos signos de agrupación son el paréntesis en primer nivel de orden,
es decir, que es como la primera agrupación. Y cuando ya utilizamos el paréntesis para agrupar, necesitamos volver a agrupar, se utilizan los corchetes. Y si se fuera necesario volver a agrupar después de los corchetes, es decir, si tengo un grupo con corchetes y necesito agruparlo, se utilizarían las llaves. Hagamos algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, si tengo menos 5 más menos 4 más 2. Esto es un polinomio aritmético que tiene un paréntesis. Antes de poder resolver un paréntesis, se debe tener claro que es un número que debe resultar de la operación dentro del paréntesis. Entonces, tengo menos 5 más, y debo saber qué número corresponde a ese paréntesis. Entonces, como es menos 4 más 2, que es lo mismo que decir 2 menos 4, hago la resta de estos dos porque uno es un número negativo y es un número positivo. Al hacer la resta, obtengo que el resultado va a ser menos 2. Voy a escribirlo de manera larga, simplemente para que se vea el proceso. 2, voy a poner primero el positivo y luego el negativo. Es igual a menos 5, que se continúa porque no se ha hecho la operación con él, más, tengo que sacar 2 menos 4. Como es restar a un número menor un número mayor, el resultado es negativo y va a ser menos 2. Luego tendríamos que menos 5 y tenemos dos signos, más y menos. Entonces ya sabemos que el más por menos nos quedaría negativo, o que tenga una cantidad positiva de la versión negativa, me va a dar negativo, menos 2, y finalmente, como son dos números negativos, los debo sumar y que quedan negativos. Hagamos otro ejemplo con más paréntesis. Así, por ejemplo, puedo tener, empezando el paréntesis, las expresiones pueden tener varios paréntesis. Si no hay agrupaciones de ellos, no se necesita el corchete. Entonces, para el primero, el signo de menos aún se mantiene hasta que tenga la respuesta del interior del paréntesis. 4 menos 6, como a un número menor le voy a restar uno mayor, el resultado queda negativo. Entonces me va a dar menos 6, menos 2. Luego tengo menos, debo encontrar el valor dentro del paréntesis. En este caso tengo 3 más 2, que son dos números positivos, los sumo para que me dé 5. Y menos, todavía porque no sé qué número hay en el paréntesis, y en el paréntesis tengo 7 menos 9, como a un número menor le voy a restar uno a un número mayor, el resultado va a quedar negativo. En este momento debo empezar a aplicar reglas de ciclos. Entonces, cuando tengo el negativo del negativo, me da positivo. Cuando tengo el negativo del positivo, me da negativo. Cuando tengo el negativo del negativo, me da positivo. En este momento quedé en un polinomio aritmético. Por lo tanto, voy a utilizar el orden. Ordeno los positivos primero, que sería el 2 más 2, y finalmente los negativos. 2 más 2 es igual a 4, y quedaría 4 menos 5. Y esto es igual a menos 1. El procedimiento puede verse un poco largo, pero es mejor hacer las cosas paso a paso para tener claridad de los detalles. En el momento que aprendemos a utilizar bien estos procedimientos, podemos saltarnos algunos pasos, pero no es el caso de esta clase, porque es la primera vez que vamos a trabajar con estos tipos de ejercicios. Para el caso de los corchetes, por ejemplo, yo puedo tener números externos, en paréntesis, y empezar a resolver. Es decir, en un paréntesis también puede haber un polinomio aritmético, en cuyo caso se deben aplicar las reglas para resolver los polinomios aritméticos. Digo menos 4, lo voy a continuar porque no he hecho la operación con este número. Voy con más 3, que tampoco he hecho operación con este número. Dejo el menos hasta que sepa el valor en el paréntesis. Y dentro del paréntesis, como tengo un polinomio aritmético, voy a obtener primero los positivos, en este caso sería el 5, más 4, y luego los negativos, que sería menos 4, menos 3 o menos 5. Para continuar el proceso,
Tengo el número menos 4 por fuera, lo debo conservar porque no he hecho la operación con él. Más 3, lo conservo porque no he hecho operación con él todavía. Menos, y aún no sé el paréntesis. Dentro del paréntesis, sumo los positivos. 5 más 4 queda 9. Y sumo los negativos. Menos 4, menos 3, menos 5 quedaría menos 13. Continúo con los números con los que no he hecho la operación. Menos 4, más 3, menos, porque no sé el resultado del paréntesis aún. Y en el paréntesis hago la operación. Si a 9 le resto 13, como a un número menor le resto un número mayor, me da una cantidad negativa, que sería menos 4. Para finalizar, ya podemos obtener un polinomio aritmético. Resolvemos la regla de Cauchy. El negativo del negativo es positivo. Acá puedo volver a hacer la ordenación si quiero, pero puedo dejar menos 4 porque ya están ordenados y sumar los positivos. 3 más 4 queda 7. Simplemente voy a quitar espacios para que el ejercicio se vea dentro de una misma línea. Entonces, menos 4 más 7 es lo mismo que decir 7 menos 4, por lo tanto el resultado es 3. Este mismo ejercicio se puede haber resuelto de una manera más simple, teniendo en cuenta la propiedad de cancelativa, es decir, teniendo en cuenta los opuestos. En este caso, dejo el menos 4 que no he hecho operación, dejo el más 3 con el que no he hecho la operación. Dejo el menos hasta saber lo que hay dentro del paréntesis. Pero acá en el paréntesis voy a fijarme en algo, y es que tengo menos 4 y también más 4. Por lo tanto son opuestos. Ahí tengo un 0. También tengo a 5 positivo y al 5 negativo. Como son opuestos, también tengo otro 0. Solamente me quedaría menos 3. Lo voy a escribir para que se note el proceso. Es decir, tengo menos 4 y le pongo al lado opuesto. Tengo más 5 y le pongo al lado opuesto. Voy a continuar. Dejo el menos 4 porque no he hecho procedimiento con él. Dejo el más 3 porque no he hecho procedimiento con él. Dejo el menos hasta que sepa lo que pasa en el paréntesis. Y en el paréntesis utilizo lo de los opuestos. Menos 4 más 4 es 0. 5 menos 5 es 0. Me quedaría menos 3. Debemos recordar desde la primaria que todo número al que le sumemos 0 va a quedar el mismo número. Por lo tanto voy a tener menos 4 más 3 menos 3. Menos 4 más 3. Como tengo el negativo, me quedaría más 3. Aquí aprovecho y me doy cuenta de que tengo un error. Y es que al sumar menos 4, menos 3, menos 5, da menos 2. Eso quiere decir que al hacer la resta da menos 3. Que acá es 3. Y por lo tanto la suma sería 6. Y el resultado final es 2 positivo. Los errores son importantes de entender. Y es importante saber hacer las cosas con diferentes procedimientos. Saber utilizar diferentes procedimientos me permite reconocer si he cometido algún tipo de error. El error en matemáticas hace parte del proceso de aprender. Ver errores significa que hemos entendido lo que estamos haciendo. Cuando no somos capaces de ver nuestros errores, aún no hemos aprendido. En matemáticas existen diferentes tipos o formas de hacer los procedimientos. Entonces no se alarme cuando algún compañero le muestre un procedimiento distinto. Se comparan las respuestas, no porque lo que importa sea la respuesta, sino que debemos llegar al mismo valor. Si no llegamos al mismo valor, alguno de los procedimientos realizados está mal hecho. Y es importante poder devolverse y ver en qué lugar se cometió el error. Ahora expliquemos algunos ejemplos de los corchetes. En el caso de los corchetes, por ejemplo, puedo tener números por fuera, por ejemplo 4, menos 2, más 3, vamos acá, corchete. Bueno, como vamos a hacer corchetes acá, voy a utilizar algo que se llama el código ASCII. Vamos a preguntar en Google
cómo hacer los corchetes en el Word. Bueno, mejor no. Voy a utilizar una herramienta que tiene Google que se llama ecuaciones. Voy a trabajar con las ecuaciones. Las ecuaciones me permiten trabajar con los signos de agrupación. Entonces, necesitaba corchetes, ya tengo corchetes. Los corchetes se utilizan, como les comenté, cuando tenemos agrupación que ya incluye paréntesis. Entonces vamos a utilizar una agrupación de paréntesis. Dejémoslo ahí para empezar. Entonces, dejo el 4 porque no he hecho operación con él. Continúo con menos 2 porque no he hecho operación con él. Vámonos como ecuación de una vez para que no nos tengamos problemas para escribir. Entonces, dejamos el 4, dejamos a menos 2, más, tengo mi corchete. Todavía no lo puedo quitar porque no sé qué número hay dentro de él. Menos 3 porque no he hecho operación con él. El más porque no sé qué pasa con el paréntesis. Y resolvemos lo que está dentro del paréntesis. En el paréntesis encontramos que son dos números negativos. Como son dos números negativos, los vamos a sumar. Me quedaría menos 5 menos 2, que es igual a menos 7. Continuamos. El 4 continúa igual. Aunque podría hacer la operación en ese caso, pero en este momento no lo voy a hacer para mantener el paso a paso. Menos 2, el más, los corchetes, el menos 3 que se encuentra adentro, porque no se ha hecho operación con él, y resuelvo el signo. Tengo el positivo de un número negativo, entonces tendría menos 7. Continuamos con 4 menos 2, los voy a dejar igual por el momento, porque no he hecho operación con él. El más continúa igual, y el corchete, resuelvo lo que está dentro del corchete. Como son dos números negativos, los sumo y queda negativo. Menos 3 menos 7 da menos 10. Y finalizo con 4 menos 2. Acá tengo el positivo y un número negativo, que es negativo, más 10 menos 10. Tengo 4, que no he hecho operación. Ya tengo los dos números negativos que pueden ser sumados. 4 menos 12. 4 menos 12, como es un número positivo al que se le resta uno que es mayor, voy a tener como resultado menos 8. Vamos a hacer este mismo ejercicio de otra manera. Voy a empezar por los números que están por fuera, es decir, que no están dentro de ningún signo de agrupación, pueden ser operados de inmediato. Yo puedo decir 4 menos 2 es igual a 2 y continuar con la parte del corchete. Tengo menos 3 más, resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Como los dos son negativos, entonces se suma y queda negativo. Continúo con el 2 más el corchete que no se ha resuelto. Menos 3 más menos 7, como los dos son negativos, se suman, quedaría negativo. Dos, como tengo el positivo, la suma de un positivo con un negativo, me va a quedar una resta, lo resto, me quedaría menos 8, porque el mayor sería menos 10. Es decir, que se puede hacer de forma más rápida, omitiendo algunos pasos, pero esto no se recomienda hasta que el estudiante no tenga claridad sobre cada uno de los procesos. Con esta información ya es posible resolver gran parte de la guía. Sin embargo, para la guía hay una cosa que se llama las pirámides. El primer ejercicio es un juego, y es un juego de pirámide. El juego de pirámide consiste en que tengo dos números,
ver qué puedo hacer por aquí. Entonces, simplemente tengo una base para la pirámide. Que cada número que se encuentra en la pirámide, en la parte intermedia, por ejemplo, es el resultado de la suma de los dos de abajo, de los dos inferiores. Supongamos que acá voy a empezar con números positivos. Supongamos que tengo 5, acá tengo 4. Entonces, si el que está arriba es la suma de esos dos, ¿cuánto es 5 más 4? Entonces, así se llena cada escalón superior de la pirámide. Pero usualmente las pirámides no tienen una base de 2, sino que tienen bases con más números. Así, por ejemplo, podríamos tener que en este lugar me dicen que el siguiente número que está dentro de esa pirámide en la parte superior es el 10. Es decir, que ese número que está en la parte superior resulta de sumar 4 más el que no conozco en esta parte de la base. Entonces debo preguntarme, ¿cuánto le debo sumar a 10? ¿Cuánto le debo sumar a 4 para obtener como resultado el 10? En este caso tendríamos que es 6, de tal forma que 4 más 6 me dé el número 10. Y en la parte superior me va a quedar, si sumo 9 más 10, 19. Pero volvamos a la explicación. No estamos hablando solamente de números positivos, también existen los números negativos. Entonces, ¿qué pasaría si fueran números negativos? Puedo tener supongamos que esta es la información inicial. Entonces, 5 menos 2, es decir, como es una suma, si a 5 le resto 2, me va a dar 3. Bien, ahora, en esta base, ¿qué número debo sumar a menos 2 para que el resultado sea menos 5? Como es un número negativo, cuyo resultado va a ser un número negativo, lo que le sume debe ser negativo. En ese sentido, lo que me hace falta sumar sería menos 3. Ya tengo las dos bases para poder encontrar el siguiente en la pirámide. Si a 3 le sumo menos 5, que es una diferencia que debo hacer la resta, me quedaría 2. Pero como el mayor en valor absoluto es menos 5, me daría menos 2. De esta manera se llenan las pirámides matemáticas, las pirámides con suma. También hay pirámides con multiplicación y con otro tipo de operaciones. Por el momento nos vamos a quedar con las pirámides de suma. Voy a explicar con otro ejemplo. Este que está acá debe ser el resultado de sumar los dos de su base. Me cuesta un poquito en este momento hacer que se vea bien presentado, pero espero que se entienda lo que estamos hablando. Entonces, este y este deben sumarse para obtener la parte superior de este. Entonces, si a 4 le sumo menos 8, me va a dar menos 4. Acá me debo preguntar, ¿qué número debe haber en la base para que al sumarle 4 resulte menos 10? Como el número que va a sumar es un número positivo y la respuesta es un número negativo, significa que el número negativo ha de ser mayor. En este caso sería menos 14. Y para finalizar, en el siguiente escalón, sumo los dos que están en la base inferior. Menos 10, menos 4. Como los dos son números negativos, se suman y queda negativo. Espero que con esto puedan resolver la primera pirámide matemática con la que inicia todo este juego. Entonces, lo mismo, acá me están dando una base. ¿Qué número debo sumarle al 6 para que el resultado sea menos 4? ¿Qué número debo sumarle a menos 3 para que el resultado sea 0? Una vez que tenga esos dos números, ya voy a poder empezar a ir ascendiendo en la pirámide cada vez más. El otro es un juego de dados, que es un juego de culebrita, de los juegos que
en los cuales se lanzan los dados y se empiezan a tirar para ir avanzando según los dados que tenemos para resolver. Para eso se sugiere que se hagan un dado en el que en un lado se ponen signos de menos y en el otro lado de más, de tal manera que al lanzar el estudiante siempre tenga un número ya sea positivo o negativo. Si el primer dado cayó en 5 y la cara superior cayó en un más, quiere decir que debe sumar 5. Y si el dado cayó, por ejemplo, en 3 y la parte superior es el signo menos, debe avanzar menos 3. Teniendo en cuenta que se avanza hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo cómo los números están marcados en la ruleta. Los demás son ejercicios de, primero, polinomios aritméticos, que ya explicamos anteriormente. Algunos polinomios aritméticos donde hay que primero resolver signos. Polinomios aritméticos con uso de paréntesis. Cada ejercicio trae una explicación inicialmente. Un ejemplo para explicarlo. En esta parte esto es un ejemplo. Luego van los ejercicios. Este es un ejemplo y acá van los ejercicios. Acá. Luego venimos con el uso de los corchetes y paréntesis. Este es un ejemplo y estos son los ejercicios. Hay casos en los que el ejercicio no se ve, en este caso no se va a hacer ese ejercicio. Hay otro caso donde el corchete quedó partido, entonces se hace sin corchete. Y por favor recuerden que se debe enviar con el trabajo quiénes van a integrar el grupo si se va a hacer en grupo, pero tengan en cuenta que por ningún motivo se deben reunir, solo se debe hacer desde la virtualidad. Y cuál es el nombre de la herramienta que se van a realizar o que va a realizar el estudiante. Espero que esta información haya sido suficiente para que puedan terminar de resolver su taller y que tengan un buen día.